Hermoso es estar en la casa del Señor. Amén. Poder compartir la palabra. Estoy ciego un poco, no se preocupen, tengo lentes. Está joven. Cuando uno entra en los 40, todo cambia. Amén. Gloria al Señor. Bueno, estamos ahora pastoreando en Manhattan, por la gracia de Dios. Estamos pastoreando la iglesia Casa de Gracia allá en Manhattan, en el Alto Manhattan. Y Dios nos está bendiciendo poco a poco. El Señor, como dice la palabra, el Señor añadirá a aquellos que han de ser salvos. Amén. Gloria al Señor. Qué bueno es cuando Dios añade y no el hombre. Cuando el hombre añade hay dolores de cabeza. Pero cuando Dios añade hay bendición y vida eterna. Amén. Quiero hablarles de un tema en este día que hemos estado compartiendo en la iglesia acerca de este personaje llamado Elías. Y tenemos como 3 meses ya predicando acerca de Elías y de cómo este personaje vino a la escena bíblica, cómo apareció de repente y por qué apareció. Así que vamos a estar estudiando el libro de Primera de Reyes, capítulo 19 especialmente. Y luego vamos a ir a otros capítulos que están ahí en el 18 y el 17 y el 19 y el 16 y todos. Pero no le puedo dar todo, claro, verdad que sí, pero más o menos vamos a entender lo que está sucediendo acá. En el capítulo 19 de Primera de Reyes, versículo 9 en adelante, vamos a ver, 9 al 10. Gloria al Señor. Dios es bueno. Amén. Qué bueno es empezar tranquilos. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 9 al 10, dice lo siguiente. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Amén. Padre, te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos una bendición especial sobre este pueblo. Te pedimos, mi Dios, que tú derrames sobre nuestras vidas la lluvia tardía y temprana. Te pedimos, mi Dios, que la gracia de Jehová, de tu Espíritu, Señor, repose de una manera permanente, continua en nuestras vidas, y que podamos ser, Padre amado, reformados, restaurados. Podamos salir de este lugar, Señor, rebosado de gozo, de mosto, Señor, del vino y del aceite de tu Espíritu. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Queremos hablar en este día, quiero hablarle de un tema. Estamos hablando del tema altar en ruinas, que estamos hablando en la iglesia. Pero déjenme hablar un poquito acerca de lo que está sucediendo acá y cómo Elías, y quién es este personaje llamado Elías. Bueno, en la escena nosotros vemos que el rey en ese tiempo se llamaba Acab, que estaba casado con Jezabel. Ahora, ¿qué sucede? Que nosotros vemos que este rey llamado Acab era un rey perverso, era un rey que había dejado a Jehová su Dios para adorar a los Baales juntamente con esta mujer. Nosotros vemos entonces un tiempo de decadencia espiritual en el pueblo de Israel, pero profundamente un tiempo de decadencia espiritual. Y por esa razón nosotros vemos que en el capítulo 17 de Primera de Reyes entra en la escena este hombre llamado Elías. Elías significa Jehová es mi Dios. Significa la palabra, el nombre Elías, Jehová es mi Dios. Ahora, cuando este hombre entra en la escena, nosotros vemos que inmediatamente cuando entra en la escena, lo primero que profetiza o habla es una palabra de juicio. No habrá lluvia por 3 años y medio, como dice Santiago, sino por mi palabra. O sea que lo primero que hace Elías es ver la condición espiritual que tiene el pueblo de Israel por causa de su líder, la cabeza, que es el rey Acab, y entonces determina un juicio que es que no habrá lluvia por 3 años y medio. Entonces, ¿qué hace Dios?
cuando hay decadencia espiritual, Dios siempre enviará una palabra profética. Dios siempre enviará a un profeta o algo que va a sacudir a aquellas personas que están en decadencia espiritual. Como el rey Acab. El rey Acab estaba en una decadencia espiritual que él mismo no podía salir de ella. Así hay muchos cristianos que han entrado en una decadencia espiritual, que necesitan la ayuda de una voz profética, que necesitan un sacudón, alguien que los sacuda. Entonces vemos que Dios se lleva a Elías y Elías se desaparece. Pero luego entonces Dios le da una palabra profética a Elías. Vuelve acá y dile que tú estás aquí. Cuando Elías entonces se presenta, porque de repente cuando los 3 años y medio están culminando, Acab le dice entonces a Abdías, su mayordomo, ve y busca agua y alimento para nosotros y los animales. Escuchen esto. Eso es lo que sucede cuando hay un hombre que no ha sido llamado por Dios. Cuando un hombre no ha sido llamado por Dios, se preocupa por las otras cosas y no por la gente, el pueblo. Es un manipulador. Y un manipulador es aquel que hace que la gente trabaje para él. Y hay muchos pastores. Yo no sé por qué a mí Dios me ha dado este tipo de mensaje, pero yo lo predico. Aleluya. Hay muchos pastores que son unos manipuladores del pueblo. Y lo único que hacen es quitarle la lana a la oveja. Y hacen que la oveja trabaje para ellos. Pero el hombre de Dios que ministra a Dios, que verdaderamente ama a Dios, trabaja para el pueblo. Ama al pueblo. Y le da de comer al pueblo. Aleluya. Este hombre era un perverso. Era tan perverso que vamos a ver, nunca se arrepintió, aún viendo todos los milagros que Dios hizo a través de él. Nunca se arrepintió. Pero Dios tenía algo preparadito para él. Una saeta con su nombre escrito. Porque todo aquel que no obedece a Dios tiene una saeta con su nombre escrito. Y de repente entonces cuando Abdías toma su camino, se encuentra con el profeta de Dios Elías. Y Abdías cuando ve al profeta se asusta, le dice: ¿eres tú Elías? Y Elías: sí, yo soy Elías. Y le da una orden, le dice: ve y dile al rey acá que yo estoy aquí. Alábale. Dile al rey acá que yo estoy aquí. Escuchen esto. Y Abdías le dice: pero ¿cómo le voy a decir que tú estás acá? Si él ha buscado en todos los reinos, ha prometido, ya hecho que hagan juramento que no te han encontrado. Y si yo le digo a él que tú estás acá, el Espíritu de Dios te va a desaparecer y no te voy a encontrar. Y me va. Pero el hombre le dijo: no, tranquilo. Dile que yo estoy acá. Porque el hombre de Dios, cuando dice una palabra, la cumple. Amén. Hoy día yo no sé qué es lo que pasa. Pero los hombres de Dios y las mujeres de Dios, cuando hablan y dicen lo cumplen. Porque ahí está nuestra integridad. Y cuando acá se presenta ante Elías, acá viene con una palabra de condenación, de juicio, con que tú eres que ha hecho todo lo que ha sucedido aquí en Israel. Y Elías entonces le dice: no, espera tú. Tú y tu casa han hecho que suceda esto. Y le da una orden, le dice: ve ahora y dile y congrégame a todo Israel y a los Baales en el monte Carmelo, que tenemos un duelo, a ver quién es el Dios verdadero. Amén, aleluya. Le dio una orden al rey. El profeta, el hombre de Dios, le dio una orden al rey. En otras palabras, el hombre espiritual, el hombre de Dios, está por encima de lo político, está encima de aquellos que están en posiciones más, en lo social, porque la autoridad espiritual es mayor que la autoridad humana. Amén, gloria a Dios. Por eso le dio una orden, le hizo: prepárame a los Baales y vamos a volver. Y cuando se prepararon los Baales, en el capítulo 18, nosotros vemos algo interesantísimo. En capítulo 18.
En el versículo 20 en adelante, dice la palabra: entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? La palabra claudicar significa tener una mente doblez. Cuando tú no puedes tomar una decisión, eso es lo que se llama claudicar. Claudicar también en cuanto a pecar. Pero aquí claudicar significa que tú estás en dos pensamientos y no sabes cuál escoger. ¿Hasta cuándo el pueblo de Dios va a estar claudicando entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servirle. Si Baal es Dios, servirle a él. Y lo que más me preocupa a mí es que el pueblo se quedó callado. No hubo respuesta. Usted se imagina en la decadencia espiritual que estaba este pueblo, que no sabía que Jehová era su Dios. Se quedó callado. Y ustedes saben por qué se quedó callado: por temor al hombre. Porque le temían a Jezabel, le temían a Acab, y por eso no respondieron. Entonces este pueblo estaba atado mentalmente. Y de repente entonces el profeta le dice: ¿hasta cuándo ustedes van a claudicar? Eso me recuerda a Josué. Cuando Josué, en el capítulo 24 de Jueces, llama a todo el pueblo, ya cuando el papa a punto de partir, le dice al pueblo: si ustedes quieren servir a los dioses de las otras naciones, a los dioses de Egipto y de la tierra después del río, allá ustedes tomen su decisión, pero mi casa y yo le vamos a servir a Jehová. O sea que Josué estaba definido a quién le estaba sirviendo. El problema de la iglesia es que no se ha definido todavía. Hay muchas personas en la iglesia que no se han definido a quién le van a servir, si a Dios o al mundo. Y por esa razón son unos cabezones, y lo único que hacen es darle dolor de cabeza a los pastores, porque no se han definido todavía. Son anfibios, quieren vivir en el agua y en la tierra. Decídete. Hoy es tiempo de decisión. Para de claudicar ya. Decídete que Jehová es Dios. Amen. ¿Y qué es lo que sucede? Rápidamente. Entonces hay un duelo. El Dios que responda por el fuego es el Dios. Los Baales empiezan primero y nada sucede. Y de repente viene Elías y dice: ya está bien, pasado la hora, vamos, yo voy a hacer el sacrificio. Elías prepara el sacrificio, porque mata el buey, porque el sacrificio no puede haber nada vivo. Hay que matar el animal. Y lo primero que Dios quiere es matarte a ti, para que seas entonces una ofrenda. Porque tú eres sacrificio preparado para una ofrenda. Pero el sacrificio tiene que morir para que sea olor fragante. Hello. Por esa razón, al animarse, en el altar habían 4 cuernos. Los 4 cuernos tenían un significado: autoridad y misericordia. Y cuando se ataban los animales al cuerno, ¿era para qué? Para quitarle la autoridad. Hay muchos cristianos que patalean con Dios. Hay muchos cristianos que Dios los quiere llevar al altar y lo que hacen es patalear porque no quieren morir. Pero te quiero decir una cosa: hay un decreto de parte de Dios para tu vida y mi vida. Tienes que morir. Gloria a Dios. Debes morir para que sea olor fragante ante Dios. Amen. Pablo decía: muero cada día. Para nosotros no hay opciones. Hay que morir al yo, morir a la carne, morir al mundo, a los deseos de los ojos, de la carne y todas esas cosas, para complacer a Dios. Amén, gloria a Dios. Dios no usa animales vivos. Hello. ¿Cuántos quieren morir? Ajá.
Dios te va a recordar esa palabra. Ajá. Praise the Lord. Entonces, el animal era para quitarle la fuerza, por eso se ataba. Por eso dice la Biblia que con lazos de amor Él te ha traído a su presencia. Entonces, Dios responde por fuego. Y lame el altar, la leña, la piedra, todo. No quiero entrar en detalle porque es muchas cosas, porque quiero llegar a un punto acá. Entonces, ¿qué hace Elías? Ahora, Elías, todo el pueblo se da cuenta que Jehová ahora es Dios. Eso es muy bueno, es muy bueno ver para creer. ¿Verdad que sí? Pero bienaventurados los que creen sin ver. Amén. Gloria a Dios. Yo no necesito prueba para saber que Dios es. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ustedes saben que Dios no existe, ¿verdad que no? ¿Cuántos saben que Dios no existe? Dios no existe. Así que quitémonos esa teología de nuestra mente. Dios no existe. Porque la palabra existir significa en el griego algo que tiene un principio. Dios es. Dios no existe. Aleluya. Dios es. Gloria a Dios. Por esa razón cuando Él dijo, yo soy el que soy, estaba hablando el verbo ser, no el verbo existir, el verbo ser. Así que es un error de eso. Por eso Dios es persistente. Dios no es eterno, Dios es persistente. Usted y yo somos eternos. Pero Dios es persistente y Dios es. Diga conmigo, Dios es. Dios es. Amén. Entonces Dios responde por el fuego. Y ahora el pueblo de Dios se regocija porque saben que Dios, Jehová es el Dios. Y le dice entonces Elías, tomen a los Baales que los voy a decapitar aquí en el Monte Carmelo. Lo decapita. ¿Y qué sucede? Acá va donde Jezabel y le dice la noticia. Le dice entonces, Elías ha decapitado a todos los Baales. Entonces esta mujer le da una sentencia de muerte a Elías. Y le dice, y le manda una respuesta. Le dice, mañana, así como le hiciste a ellos, te voy a hacer a ti. Y el hombre de Dios, que hizo los milagros y que profetizó que no iba a llover por 3 años y medio, sale corriendo de una mujer con falda. Sale huyendo de una mujer. Por miedo, tenía miedo. Por eso dice Santiago que Elías era como nosotros, con sentimientos, con debilidades, flaquezas, era como nosotros. Y lo que a mí más me encanta de la Biblia, ¿usted sabe qué es? Que la Biblia no esconde los errores de sus protagonistas. Que la Biblia no es como los demás libros que exaltan la grandeza de ellos. Pero Dios nos ha dejado un libro que nos muestra a nosotros la debilidad de David, la debilidad de Moisés, la debilidad de todos ellos. Aleluya. Para que nosotros podamos decir, yo le puedo servir a un Dios que restaura, a un Dios que levanta, a un Dios que cuando yo caigo me extiende su mano y me levanta del muladar y me sienta, aleluya, con los príncipes de su pueblo. Gloria a Dios. Ese es el Dios que le servimos. Amén. El Dios que dice, la misericordia siempre triunfará sobre el juicio. Oh, thank you, Holy Ese es Father. el Dios que tú y yo le servimos. Gracias, papá. Y el hombre entonces sale corriendo. Patita, ¿para qué te tengo? Sale huyendo de esta mujer. Y se esconde en una cueva. Y cuando está en la cueva, oye una voz de un ángel que le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Una buena pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? Todavía yo no he terminado contigo. ¿Qué haces aquí? Hay muchos cristianos que se han dado por vencidos y están metidos en cuevas. Un montón de gente, le voy a decir lo que son las cuevas. Hay cristianos que se meten en cuevas que no deberían estar en cueva y Dios le dice, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú en esa discoteca cuando no debes estar ahí? Ahora sí no hay. Amén. ¿Qué haces tú en esa barra que no deberías estar ahí? ¿Qué haces tú en esa cueva? Dios. Gente cristianos que se meten en cuevas. Porque en las cuevas hay oscuridad.
hay luz. Bendito sea el Señor. Y se meten en cueva pensando que Dios no lo ve. Pero David dice en su palabra: ¿dónde huiré de tu presencia? Si voy a los cielos, ahí tú estás. Si estoy en el infierno, ahí tú estás. Donde quiera, ahí tú estás. Cuevas. Personas que tienen cuevas. Cristianos con cuevas en sus corazones. Cristianos que hacen una cosa en la iglesia y otra cosa en la calle. Cuevas. Ay, aleluya al Señor. Praise the Lord. Elías estaba metido en una... El hombre de Dios estaba metido en una cueva. El hombre que Dios había levantado y le había dicho: no ve donde el rey y dile lo que yo le digo. El hombre de Dios metido en una cueva. Y usted sabe lo que le dice el ángel. Otra vez el ángel le da de comer, le dice: sal y presenta y póntete delante de Jehová. Porque hay que salir de la cueva y ponerse delante de Dios para que Dios trate contigo. En la cueva Dios no va a tratar contigo. ¿Me estás escuchando? Mientras estés en la cueva y no manifieste lo que hay ahí, Dios no va a tratar contigo. Tienes que salir de la cueva y presentarte delante de Jehová y decir: Señor, he aquí tu siervo, he aquí a tus... haz conmigo como tú quieras. Y eso es lo que desea Dios, que tú salgas de la cueva. La cueva es fría, oscura. Hay murciélagos en las cuevas. Y tú estás a solas ahí en la cueva. Pero Dios quiere tratar contigo. Y Dios no va a dejar a su pueblo ni a sus profetas en una cueva. Amen. Así como hizo el Señor con Jonás. Cuando Jonás, el Señor le da un decreto, le dice: ve a Nínive para que se arrepienta, y profetiza para que se arrepienta. Y Nínive, ¿y qué hace Jonás? Se va a Jope. Y todo el mundo en Jope y todo el mundo en Tarsis estaba comprando boletos para el barco. Y el Señor estaba bien. Pero cuando Jonás compró el boleto, ahí vino problema. Porque esos no le pertenecían a Dios, pero ese profeta le pertenecía a Dios. Y los profetas y los hombres y las mujeres de Dios no pueden hacer lo que le da la gana. Porque le pertenecen a Dios, son heredad de Dios, son la porción de Dios. Y cuando Jonás entró en el barco, el Señor le mandó una tormenta y le dijo: tú vas a hacer lo que yo te he dicho. O porque tú haces la voluntad de Dios a la buena o la haces a la mala. Yo prefiero hacer a la buena. Entonces este hombre estaba en la cueva y Dios le dice, el ángel le dice: sal y preséntate delante de Jehová. Y hubieron 4 cosas que Dios usó para ministrarle a este hombre. 4 cosas en la cueva. De repente dice que vino un viento recio que cortaba hasta la montaña y las peñas, todo lo rompía. Y Dios no estaba ahí. Y de repente entonces, dice que de repente vino también un terremoto que sacudió todo, pero Dios no estaba ahí. Alaba de que Él vive. Y luego vino entonces un fuego y Jehová no estaba ahí. Y de repente vino un silbido apacible. Y el profeta se dio cuenta de que Dios estaba ahí y escondió su rostro. Y la voz vuelve a decirle: ¿qué haces aquí, Elías? Le volvió a repetir lo que le dio al principio porque no entendió ni obedeció. Porque a los hombres hay que hablarle varias veces para que entiendan. Amen. Las mujeres dicen amén. Aleluya. ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías, ¿saben qué? Elías quería morirse. Elías había decretado sobre sí una muerte. Por eso Dios se lo llevó y le dijo: sabes que tu ministerio se termina, voy a restaurar a otro hombre, a Eliseo, que va a terminar tu ministerio. Y todo porque este hombre se escondió. Entonces, un viento recio, un terremoto, el fuego, en el silbido apacible, ahí estaba Jehová. Eso me recuerda a mí como el Pentecostés, ¿verdad que sí?
Estaban 120 esperando al Espíritu Santo, la promesa del Padre. Y de repente vino un recio viento que sacudió la casa y como llama de fuego, vinieron sobre sus cabezas y empezaron a hablar en lenguas. O sea que lo que le estaba enseñando Dios a este profeta era que Dios no se puede poner en una botella y que nadie puede manipular a Dios, porque como Dios respondió por fuego, no significa que va a responder por fuego la próxima vez. Y que Dios es soberano y Él hace lo que le da la gana y se manifiesta como le da la gana. Y por esa razón no podemos tener monopolio del Espíritu, como hay muchas iglesias. Aquí sí se mueve el Espíritu Santo. Ven a mi iglesia para que tú veas. Aquí se ve la que se mueve el Espíritu Santo. Entonces tienen monopolio del Espíritu, como que el Espíritu es para ellos nada más. Hermano, la Biblia dice, ¿usted sabe lo más importante del Pentecostés? No es las lenguas. No es que hablaron en lengua. Lo más importante es que la Biblia, Lucas, registra una palabra que dice, y los llenó a todos. Amén. Alábale que Él dijo. ¿Usted sabe por qué Lucas dijo y lo llenó a todos? Porque ahí habían mujeres, habían niños y habían eunucos, que había un grupo que pensaba que ese otro grupo no le correspondía ni eran dignos para recibir el Espíritu Santo. Pero cuando vino el Espíritu Santo lo llenó a todos. Aleluya. Alábale que Él dijo. A todos. Porque Dios no hace sección de personas. Gloria a Dios. Porque Dios llena a los niños, a los ancianos. Eso fue lo que profetizó Joel. Entonces estamos viendo lo mismo que pasó en el Pentecostés, pero que este hombre no lo experimentó. Elías, por cobarde. Quería morirse porque una mujer lo estaba persiguiendo. Tenía temor. Señor, llévame, Señor, llévame. Solo yo he quedado y han matado a todos tus profetas. Han derribado tus altares. Y solo yo he quedado. Pero se olvidó que Abdías le dijo, pero yo no has sabido que yo guardé a 100 profetas de Jehová y lo sustenté con agua y pan para que Jezabel no lo matara. Se le olvidó eso. Pero Dios viene y le recuerda, Elías, no pienses que tú eres la única Coca-Cola del desierto. No pienses que tú eres el único profeta. Yo voy a levantar a un hombre llamado Eliseo que va a continuar tu obra y yo voy a obrar a través de él. Y él va a hacer esto y lo otro. Porque yo he guardado a 7,000 hombres que no han doblado rodillas a los males. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amen. Thank you, Holy Father. Y usted sabe lo que hace el profeta de Dios al principio. Cuando el profeta de Dios va a hacer el holocausto, miren esto, cuando el profeta de Dios va a hacer el holocausto, se acerca al pueblo. Yo no quiero darle todo porque yo le he dado versículo por versículo en la iglesia. Pero miren lo que hace. Cuando el hombre de Dios va a hacer el altar, cuando el hombre de Dios va a llamarlo a ellos y le dice, ustedes, ¿por qué están claros? El hombre de Dios se acerca a ellos. Oigan esto. Porque el hombre de Dios no puede ministrar de lejos. Tiene que ministrarle al pueblo de cerca. ¿Están escuchando? Cuando el Señor llamó a Ezequiel, que estaba en la oficina profética allá en Babilonia, muy cómodo, le dijo, ven al valle de huesos secos, que te quiero mostrar algo. Porque de lejos no se puede ministrar, tiene que ser de cerca. No se puede profetizar de lejos, tiene que ser de cerca. Profetiza sobre esos huesos ahora. Y luego entonces cuando él va a hacer el holocausto, ¿qué hace el hombre de Dios? Le dice, ahora pueblo, acércate. Porque cuando el hombre de Dios tiene que corregir al pueblo, tiene que acercarse a él. Pero cuando debe haber sacrificio, el pueblo se tiene que acercar al hombre de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Alábalo.
¿Y usted sabe cuál es el problema del pueblo de Israel? El corazón. Elías lo dijo. El problema de ellos estaba en el corazón. Santiago lo dijo. ¿Por qué? Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y ellos estaban de doble pensamiento. Lo más terrible, hermano, es tener un dilema. Eso es lo más, un dolor de cabeza. Usted sabe que se vuelve un dilema, se convierte en un dolor de cabeza. Y lo único que te saca de un dilema es una decisión. Cuando tú decides tomar una decisión, entonces el dilema se fue, porque ya tú has tomado una decisión. ¿Y cómo tú sabes que tú has tomado una decisión? Cuando tú has pasado juicio. Si todavía tú no has pasado juicio a un dilema, todavía no has hecho una decisión. ¿Qué haces tú en una cueva? Cristianos anonimatos, a la secreta, que andan por ahí, en cuevas. Hermano, ¿dónde está su Biblia? No voy a meterme ahí, porque después me sacan de aquí y no vuelvo más. No me invitan. Hermanos que se avergüenzan de decir que son cristianos. Jesús lo dijo. Jesús dijo, el que se avergüence de mí en esta generación perversa, cuando yo esté delante de mis ángeles me voy a avergonzar de él. Yo no me avergüenzo del evangelio. Pablo dijo, porque es poder de Dios para salvación. Aleluya, gloria a Dios. Hermano, esto es lo más grande que existe. Gloria a Dios. El evangelio es lo más maravilloso que hay. Esto es pan de vida. Amen. El evangelio es lo más glorioso que el ser humano puede escuchar. Que oídos humanos puedan escuchar el evangelio de Jesucristo, que liberta, que rompe las cadenas, que pudre los yugos, que reprende al diablo, que sana, que salva, que restaura, que levanta tu vida. El evangelio. Gloria a Dios. Por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es dinamita de Dios, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, primeramente al judío y luego al griego. Amén. Gracias, hermano, el evangelio es poder. Aleluya. Poder. Entonces, ¿por qué hay cristianos que no tienen poder? Porque hay cristianos que andan con cara de limón, todo derrotado, todo cabizbajo, con cara de santo apaleado, que parecen como que el evangelio es lo último que le ha pasado. Ay, santo. Mire, el evangelio es lo más grande que a usted le ha pasado. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. El evangelio es lo más poderoso, varón. El evangelio de Jesucristo. No hay cosa más hermosa que el evangelio. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Pero hay que salir de la cueva. Praise the Lord. Tienes que salir de la cueva y hacerle altar a Jehová. Y preparar el altar que está caído. Por eso era que Elías estaba triste, porque el altar de Jehová estaba caído, estaba en ruinas. ¿Cómo puede haber gozo en la casa de Jehová cuando el altar está en ruina? Cuando no hay sacrificio para Dios. Cuando no hay alabanza para Dios. Cuando lo único que hay es tristeza, amargura, dolor, queja. Hermano, lean las cartas de Pablo a los filipenses, a la iglesia de Filipo, para que usted. Es un hombre en una cárcel diciéndole a una gente que están libres: gozaos, vuelvo y os digo, regocijaos en el Señor. Eso es lo que se llama un hombre de Dios que conoce a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Alaba lo que Dios es bueno. En una cárcel, preso. Y no estamos hablando de una cárcel de la de hoy día, que hay perfume. Lea la carta para que usted vea el hombre orando por ese pueblo. Y le decía: regocíllese en el Señor. Y hay pueblo que está libre. Un pueblo libre. Nosotros somos un pueblo libre. Amén. Un pueblo, si el Hijo os ha libertado verdaderamente, seréis libres. ¿Verdad que sí? Amén. Gloria a Dios.
Thank you, Holy Father. Entonces, hay que salir de la cueva, manifestarse al Señor para que el Espíritu Santo nos restaure y podamos hacer altar a Jehová, sacrificios a nuestro Dios, que somos nosotros, como dijo Pablo en Romanos 12, sacrificio vivo, agradable para Dios, que es nuestro culto racional. Aleluya. Entonces debemos salir de la cueva, presentarnos delante de Dios y que Dios haga como Él quiera. Si quiere venir como viento recio, como terremoto, como fuego o como silbido apacible, que Él se manifieste como quiera, pero que se manifieste. Que se manifieste. Pero hay que salir de la cueva. Es tiempo de salir de la cueva. Dios tiene un llamado sobre tu vida y tú estás en una cueva. Es preferible hacer las cosas de Dios ahora y no esperar que Dios nos mande una calamidad. Como quiera Dios va a hacer su voluntad en tu vida. ¿Por qué resistes? ¿Por qué resiste el llamado de Dios cuando Dios va a hacer su voluntad como quiere en tu vida? Ríndete. Tira la toalla y dile: Señor, me rindo a ti. Aleluya. Como dice la canción, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Tira la toalla. Tira la toalla de una vez por todas y dile: Señor, me rindo. Haz lo que te dé la gana conmigo. Que se haga tu voluntad. Que tus propósitos se cumplan en mí. Que ya no viva yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que necesitamos. Humillarnos delante de la presencia del Altísimo. Señor. Gloria a Dios. Voy a terminar con esto. Come on, preacher. Isaías predicaba de la santidad de Dios porque vio su santidad. Por eso Isaías decía, hablando de la santidad de Dios, decía: yo soy el santo y el sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en las alturas, habito con el humilde y el quebrantado de espíritu o de corazón, para vivificar el espíritu humilde y para quebrantar el espíritu quebrantado. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Que Él habita donde están los humildes. Él habita donde hay humildad. Ahí es donde Dios quiere estar. La humildad es el imán que atrae a Dios. Le voy a decir una cosa: sin humildad, sin humillación, no puede haber consulta con Dios. Usted no puede ver a Dios al menos que no se humille, porque al humilde Dios lo exalta. Pero tiene que salir de la cueva. No puede hacerle eso en la cueva. Hay que presentarse, como dice, como le dijo el ángel: sal de la cueva y preséntate delante de Jehová, para que el Señor haga lo que va a hacer en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya, gloria. Póngase de pie, denle un aplauso al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Salga de la cueva. Es tiempo de hacer altar a Jehová. Es tiempo de hacer altar a Jehová. Amén. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Brevemente voy a hacer un llamado de aquellos que quieren salir de la cueva, Gloria a Dios. del anonimato.